Buenos días, amigos de Radio Noticias del Perú. Soy la doctora Fiorella Luyo y esto es su radar social. Hoy su radar se mantiene alerta por un decreto supremo del Ministerio de Salud, del cual nos cuestionamos si realmente es homofóbico y por supuesto hemos recogido en diferentes profesionales la opinión que ellos tienen, por supuesto profesionales que tienen que ver con el tema. Me gustaría empezar con esta historia. Camila Díaz, una mujer transgénero de 29 años, intenta durante años escapar de la violencia y la discriminación de su país. Llega a los Estados Unidos, pero bueno, intentaba pedir asilo, pero se le niega. Tras 4 meses de detención inmigratoria, en noviembre es deportada. Bueno, la historia dice que los agentes que la trasladaban la obligaron a subir a la parte trasera de la camioneta, la golpearon y la arrojaron desde el vehículo en movimiento. Camila falleció luego de varios días de luchar por su vida. Esto es el resultado de ideas homofóbicas, de odio, de pensamientos que a veces están reforzados incluso por nuestro mismo Estado. Antes de tomar este tema sobre esta resolución, me gustaría que tengamos en cuenta cifras, ¿no? Al final lo que cuenta son las cifras para que, bueno, salir de las dudas si realmente son un puñado de personas las que reclaman o no. Ipsos el 2019 nos presenta el dato que el 8% de la población peruana considera que tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual. En el mundo esta cifra es alrededor de 12%. Pero señora, usted sabe que no es fácil que las personas digamos cuál es nuestra orientación sexual, más si de por medio puede haber agresión o discriminación. Así que muchos, por supuesto, no lo han dicho. Esto implicaría que no seríamos solo un 8%, sino la cifra sería muchísimo mayor. También me gustaría que conozcamos esto. A veces tenemos la idea de que nuestros conciudadanos no heterosexuales, por decirlo así, en la mayoría son hombres, ¿no? Pero les informo, el 52.2% de esta población es mujer, que ha nacido como mujer, pero que, bueno, no se siente como mujer. Y el 47% son hombres que han nacido como hombres, pero que no se sienten como hombres, para que lo tengan como dato, porque en realidad nosotros vemos más, o los que más se hacen notar, pues son de pronto hombres por las vestimentas, etcétera, ¿no? Pero para que lo tengan claro, somos más mujeres las que no tienen esta orientación sexual heterosexual. Bueno, INEI hace una encuesta también para el 2017, una encuesta muy importante que estaba, lo hizo por orden del Ministerio de Justicia y por la Defensoría del Pueblo para conocer datos sociodemográficos de la población LGTBI. Pues porque de estos no teníamos muchos datos. En esta encuesta bastante extensa y muy interesante, por ejemplo, algunos datos que les puedo recalcar. El 60.7% de estos tienen educación superior, para no decir pues que se trata de gente ignorante, ¿no? 67.9% tienen seguro, no son descuidados, tienen un seguro de salud, el 28.5% son profesionales, científicos e intelectuales. Por supuesto hay asalariados, hay, empresarios, por supuesto que hay trabajadores sexuales, no lo podemos negar. El 62.7% manifiesta haber sufrido de algún tipo de agresión o violencia y solo 4.4% de estos denuncia el caso porque consideran que el Estado peruano no los protege. Bueno, en realidad la mayoría de los ciudadanos peruanos sentimos que el Estado no nos protege. El 56.6% tiene miedo a expresar su orientación sexual justamente por miedo a esto. En resumen, estamos hablando de cerca de 2 millones de peruanos. No estamos hablando de un puñadito de personas. Cerca de 2 millones de peruanos tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Si bien puedo hacer acá una pequeña acotación. A ver, si yo quiero hacer un reclamo a mi jefe, yo no me voy a ir vestida de colores y haciendo espectáculo. Le quita seriedad a mi pedido, ¿no? Tendría que ir de acuerdo a lo que quiero pedir. Lo digo esto porque sí, a veces lo que notamos más, lo que más se hace notar pues es el espectáculo, a veces el escándalo, y que para muchos de los pobladores no les viene bien
Entonces, pareciera así un grupo de estos conciudadanos que hacen cierto espectáculo por reclamar un derecho, cuando realmente no es un puñado de personas, son casi 2 millones de peruanos que están entre nosotros, laboran con nosotros, estudian con nosotros, tienen actividades dignas, propias, producen por el país. Muy bien, teniendo en claro esto, el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de contra la homofobia, transfobia y bifobia. Ok, esto porque hace 34 años atrás la Asamblea General de la OMS, Organización Mundial de la Salud, retira la homosexualidad de las enfermedades, de la clasificación internacional de enfermedades, el CIE. Todos los que trabajamos en salud sabemos de esta clasificación porque trabajamos con esta, el CIE. Hoy trabajamos con el CIE 10. De esta clasificación internacional de enfermedades, la OMS retira, porque antes se consideraba como enfermedad, los retira a la homosexualidad de estos. Esto pues marca un hito para iniciar la celebración como el Día Internacional contra la Homofobia. Es un gran paso de la tendencia que ha sido mundial hoy, que es mundial hoy, ¿no? Contra la discriminación, básicamente. Bueno, muy bien, hasta ahí tenemos. Antes de la celebración del 17, para nuestros amigos, el 10 de mayo, el Ministerio de Salud, bueno, pues publica un decreto supremo, el 009-2024 SA. Este decreto supremo está firmado por la presidenta, por el ministro de Salud y por el ministro de Economía. ¿Qué dice? Bueno, lo que hace este decreto supremo es modificar algunos ítems del PEAS, que es con lo que trabajamos también, que es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Muy bien, este PEAS hace algunas modificaciones, que es un documento donde están todas las atenciones, las intervenciones que se hacen dentro del sistema de salud. Ojo, es un documento que indica las atenciones, intervenciones que se hacen en salud de todos los asegurados del sector público y del sector privado. Es decir, no solamente es para lo que viene siendo el ministerio o para los centros de salud estatales. Muy bien. Dentro se incorpora en este CIE del que les hablaba, Clasificación Internacional de Enfermedades, se categoriza como trastorno mental a la homosexualidad, una serie de clasificación, pero dentro de trastornos mentales. Un gran retroceso en el tema de la no discriminación. Imagínense a días de esta celebración de la lucha o del Día Internacional contra la Homofobia. Ahora podemos pensar que esta es una ley homofóbica, ¿no? O un decreto supremo homofóbico. De repente nos daría que pensar y habría mucho que desglosar de esto. De pronto, si yo le digo a una persona trastornado mental, bueno, no viene nada bien, pero sí es tu diagnóstico según el Ministerio de Salud. Es decir, este gobierno los considera enfermos mentales. Les podría decir que esto inmediatamente todo el mundo hizo un reclamo y saltó, pero no, realmente en este país, como en nuestra cadena abierta de canales, ¿qué es lo que hay? Hay o noticias sobre accidentes, ¿no? Tragedias, espectáculos, o estamos inmersos en nuestras redes sociales y estamos pendientes de los, no sé, supongo que de los shows, ¿no? De los shows de chisme. Qué miedo, en verdad. Ni siquiera nos enteramos y cuántas leyes, cuántos decretos supremos estará sacando el decreto y nosotros ni idea. ¿Cómo la gente empieza a hacer cuenta de este decreto supremo? Oiga usted, un congresista de los Estados Unidos, Robert García, tiene origen peruano. Él publica en su página X, dice, la ley de la gobernadora Boluarte y el Congreso derechista de atacar y etiquetar a las personas transgénero no binario como enfermos mentales es discriminatoria, peligrosa y vergonzosa. Con esta publicación de un congresista de los Estados Unidos, muchos más despertamos las antenitas y nos alertamos. ¿Qué pasó aquí? Nosotros ni nos enteramos. Por supuesto, hay una gran marcha del colectivo del orgullo, Flora Tristán,
hacen los reclamos. MINSA saca un comunicado que dice, no, nosotros no los discriminamos. Por ahí no va, no hay discriminación, solo que estamos promoviendo que pasen por salud mental, y esto lo vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, personalmente me acerco a las oficinas del CIS para ver si ya está en vigencia esto en las oficinas del CIS. Me dicen que sí, efectivamente. Si hoy día yo, vamos a suponer, hoy soy lesbiana o, bueno, transgénero, qué sé yo, quiero asegurarme, quiero mi seguro universal, mi CIS, entonces efectivamente no pierdo mi derecho a tener un seguro, pero como ya me categorizan de entrada nada más como trastorno mental, como una enferma mental, tengo que pasar por psicología, no porque quiera mejorar, no porque me quiera sentir mejor, sino porque estoy obligada a pasar porque ya estoy diagnosticada, porque ya tengo una enfermedad y tengo que ser curada, porque si yo tengo una patología, porque desde el momento que me consideran que yo tengo una patología por mi orientación sexual, yo ya tengo que ser curada y tengo que ser tratada, ¿verdad? Recién ahí salgo de esta categoría. Mire usted, acá hay muchas cosas que pensar. De verdad que en unos minutos poder analizar esto es muy poco, pero vamos a lanzar algunas cosas. Para empezar, el Perú tiene realmente grandes problemas. Hace unos días INEI nos resalta el dato de que hemos incrementado en pobreza 1.5. Esto al igual que el año pasado. Hace más de 2 décadas que no se daban cifras similares. INEI nos dice, en resumen, de cada 10 peruanos, 3 son pobres, 4 estamos en situación de vulnerabilidad, en resumen, ¿no? Es decir, si hay una tragedia familiar, si hay algún problema en mi trabajo, alguna situación que se nos pueda presentar, 4 caemos en pobreza. Los datos en verdad son bastante peligrosos, son sorprendentes, hay mucho que trabajar ahí, pero nuestros congresistas están trabajando en leyes en las que retrocedemos un montón, pese a que la OMS hace rato se ha retirado la homosexualidad como una enfermedad mental. Los peruanos sí, bueno, estamos acostumbrándonos a que nuestros políticos no les importe la opinión internacional, ¿no? Hace rato que no solo es su chakra, sino digamos que a este paso la democracia va a terminar quedando en los libros de historia. Entonces, a ver, tenemos problemas de minería ilegal, de deforestación, ahora, ¿no? Todos estos líos que se han armado con la deforestación, problemas de mortalidad materna, problemas de pobreza, problemas de la corrupción, que es nuestro cáncer, pero a eso no se están dedicando, sino a ver cómo nos dividen de pronto, pienso yo. Otra, que sería el otro punto que quisiéramos abordar, porque pareciera que nos quieren dividir. Son 2 millones de peruanos, es bastante, 1.7 específicamente. Dividirnos con otro grupo grande, porque en el Perú hay mucha homofobia, y si no lo dicen abiertamente que son homofóbicos, pues no hay rechazo, como que lo quieren lejos. Entonces, de alguna forma, sí hay un grueso de nuestros pobladores que no nos vamos a unir, nos vamos a dividir en favor o en contra, peleando por un tema en que ya hace rato debió haberse sacado de la mesa. Deberíamos estar ahorita viendo el tema de la corrupción. En realidad, este tipo de leyes lo que hace es, pienso yo, tiene doble filo, triple filo. Está fomentando discursos, está fomentando homofobia, violencia. Hemos visto en las noticias, para los que vemos un poco de noticias, más allá del chisme, que en Argentina su presidente ha ido modificando algunas normas del juego al punto que hemos visto, anoche nada más hemos visto matando, bueno, es lo que los medios dicen, ¿no? Una muerte de odiofóbico, le ponen un nombre similar, y están habiendo muertes porque de alguna forma se está legalizando el hecho de que los discriminemos. Refuerza, primero nos deshumaniza, nos quita los objetivos que debemos tener como sociedad y como nación, y refuerza los pensamientos homofóbicos, de agresión y de violencia. Muy bien, esto no está lejos de la realidad. El Ministerio Público nos brinda el dato de 88 muertes que ellos han catalogado como muertes a causa de homofobia hasta del 2012 al 2021. El 2022, para junio, julio, ya habían 17 muertes bajo ese mismo contexto, odio homofóbico.
Y es algo que lo vemos constantemente, como el caso que les hablaba, por darle un nombre de Camila, porque no sea un solo no, una cifra más, por darle humanidad a uno de esos números, por darle sensibilidad a estas historias, porque no dejan de ser humanos como nosotros, no trastornados mentales, es mi parecer. A ver, otra cuestión que tendríamos que tomar en cuenta, a ver, en mi caso, yo he recorrido a diferentes profesionales para tomar este tema, porque a nuestros congresistas nos queda claro que hacen leyes estratégicas una tras otra, por ejemplo, en este caso, para tomar el poder, ¿no? A poquito de que el Perú sea de ellos. Entonces, hay detrás de este decreto supremo 009-2024 ese más hacia allá, esto va a tener más consecuencias o queda aquí. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de conversar con dos médicos, uno de ellos el doctor Rojas, y me dice, por ejemplo, a ver, mira, por el momento solo hay ese decreto, queda abierto, me dice, queda abierto a la opinión de cada médico, me dice. Por ejemplo, yo, me dice, si viene una persona con algún trastorno mental para atenderlo, obviamente tiene que venir su padre, su apoderado, un tutor legal, algún responsable para explicarle el tratamiento, las sesiones y cómo debemos manejar lo que la patología, la enfermedad que tu paciente debe tener, ¿no? Si se presenta uno de nuestros co-ciudadanos, en este caso a los que le han categorizado como trastornado mental, él me dice, por ejemplo, si se me presentara uno de ellos, yo no tendría problemas, yo le doy el tratamiento a él, me dice, sin ningún problema, salvo que tenga una esquizofrenia, una psicosis por ahí, me dice, yo le doy el tratamiento sin problema. Me dice, pero Fiorelita, me dice, eso queda abierto, ¿qué pasa si yo fuera homofóbico? Y yo le digo, no, tú tienes tu trastorno, tú eres un enfermo mental, me traes a otra persona para explicarle, contigo no quiero hablar nada. Me dice, queda abierto esa opción y ahí pierde su derecho a la privacidad que uno tiene dentro de un consultorio para tratar la enfermedad que sea, desde una gastritis a una ITS, la que sea. Pierdo el derecho a mi privacidad. Si es que, como me dice el doctor Rojas, ¿no? Si es que el médico dice, no, pues esto está categorizado como trastornado mental, necesitas otra persona a la que yo le pueda explicar. Me dice, queda abierto, pero ya es un tema de personas. Hasta el momento, sería una cuestión de cada médico, de observar la salud mental, la capacidad de comprensión de cada uno de tus pacientes. Lo mismo me dijo el otro médico al que entrevisté, ¿no? Que era una cuestión de criterio del médico. También tuve la oportunidad de conversar con un abogado y hablábamos del tema legal, porque, bueno, obviamente los representantes del LGTBI dicen, esto básicamente sería una especie de política de exterminio, ¿no? Para nuestro intento de ciudadanía, para nuestro intento de unión civil. Pero básicamente hasta el momento donde estamos, más allá de la lucha de lo que ellos quieran llevar más adelante, ¿qué pasa en la herencia? ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi trabajo? Ya en mi trabajo, si mi jefe, yo estoy en una empresa privada y mi jefe es homofóbico y ya tiene el buen pretexto, no hay discriminación, dice, no, tú tienes un problema mental, yo no te puedo tener en mi empresa para, no sé, para que no le causes violencia a mis otros empleados. No sé, se puede prestar ahí a jugar con las palabras para poder sacarlo y perder su derecho al trabajo sin decir que ha habido discriminación, ¿verdad? Se podría prestar. Ahora, ¿qué pasa, como les decía, con la herencia? ¿Qué pasa? Yo soy ya uno de esos casos, ¿ok? Digamos, mi papá nos hereda a mí y a mi hermano, digamos algo. Mi hermano podría decir, bueno, ella está categorizada de esta forma, por lo tanto, yo voy a ser su representante y yo me quedo con todo hasta que ella se cure, ¿no? Tiene que esperar hasta que yo me cure, ya no esté categorizada como enferma mental, cuando ya esté sana, recién me puedan dar mi herencia. Ahora, ¿yo cómo me voy a curar si no estoy enferma? ¿Verdad? Entonces, se presta a jugar más adelante con diferentes situaciones. Por supuesto, me ha tocado conversar, creo que con los jerarcas del tema que vendrían a ser el personal de salud. Yo no tengo jerarquía para decirles que está bien ni que está mal. Yo solo puedo traerles lo que se ha presentado y la opinión de diferentes expertos. Yo solo puedo traerles lo que es.
Ok, la ciencia dice que finalmente es la que manda, ¿no? La ciencia, ¿qué dice sobre la homosexualidad? Bueno, la ciencia nos dice que el perfil de la función cerebral destinado a la identidad de género o al género, pues pasa por muchas redes neuronales, pasa por diferentes estructuras, entre ellos más, menos, adelgazamientos, engrosamientos, pueden hacer la diferencia, hacen la diferencia entre tu género, tu identidad de género y entre una y otra persona, ¿ok? Es decir, la función cerebral para relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y en toda esta compleja red neuronal y estructuras cerebrales van a definir tu identidad sexual de manera cuantitativa y de manera cualitativa. No solo se trata de cromosomas y de órganos visibles. Por lo tanto, la ciencia acepta que sí se da la homosexualidad, ¿ok? Desde el cerebro, no porque yo quiero ser, pero me parece que yo nací así, pero creo que siento así, o sea, no es una cosa de que yo me encapricho y hoy día yo quiero ser Juana o Juan, no, no es una cosa así, ya está destinado, la ciencia lo dice, desde las funciones cerebrales. Muy bien, eso es algo que no lo digo yo. ¿Qué dice la religión? Bueno, también hemos buscado las opiniones, ¿no? En este caso de la mayor autoridad de la Iglesia Católica, que dice el Papa Francisco, dice pues que él condena legislaciones injustas relacionado a los homosexuales. Ahora, lo que él nos dice que definitivamente la homosexualidad no es un delito y no deberíamos tratar como si fueran delincuentes a nuestros hermanos, que es como él dice, todos somos, el Papa Francisco, todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos en nuestra diversidad, en nuestras formas y con nuestras diferencias. También el Papa Francisco acepta que hay muchos obispos que tienen este rechazo por los homosexuales y él dice, no es una cuestión de iglesia ni una cuestión de fe, es una cuestión de cultura, porque hay obispos pues que tienen esa cultura de años atrás, de antaño, entonces arraigan esa cultura y la traen consigo mismo y eso es personal, que ellos quieran rechazar. Pero él llama a la iglesia a que trabajemos por abrogar leyes contra nuestros hermanos o que criminalicen a nuestros hermanos homosexuales, que y es lo que él dice y muy bonito, ¿no? El Papa dice que los obispos se necesitan someterse a un proceso de cambio y reconocer ante todo que los seres humanos merecen de sus derechos, merecen dignidad y dice, y sobre todo, me encanta esta palabra, dice, merecen ternura. De esa manera se expresa nuestros hermanos, nuestros conciudadanos de la población del LGTBI, por decirlo así. Ok, entonces, no he tenido la oportunidad de conversar con otras autoridades de otras religiones, y tampoco yo les podría decir cómo van a pensar, si está mal lo que piensan o no. Ustedes están en su religión porque tienen una lectura detrás, si ustedes son la comunidad o la iglesia elegida, solo ustedes lo saben, tienen su lectura, tienen su propia verdad. Yo no la he leído, no las puedo decir. Lo único que sé es que yo supongo que también sus iglesias están basadas en el amor, así que no veo por qué tengamos que rechazarnos entre hermanos, independiente de una orientación sexual que no hace, me parece, gran diferencia. Bueno, en cuanto al personal de salud mental, como siempre, el equipo de salud mental del Hospital Materno Carlos Chauvin siempre abierto a facilitarme a conversar estos temas con ustedes. Bueno, conversé con el equipo, 6 personas de este equipo, me escuchaban, les leí la ley y bueno, recibí qué opinión tiene nuestros psicólogos sobre este tema. Finalmente, son los jerarcas del tema, son los que tendrían que atender a los que el Ministerio de Salud está llamando trastornados mentales. Bueno, la psicóloga Kelita Spajo me dice que no está de acuerdo en encasillarlos por tener una opción diferente de vida. No deberían ser tratados como diferentes, como enfermos, como trastornados. Eso crea o induce a que la gente los trate de esa manera, como trastornados. Otra psicóloga, Carmen Encarnación, nos dice, representa discriminación por su condición. El tema es muy amplio y conducirlos y tratarlos como trastornados no es lo adecuado. En realidad, las 6 compañeras de psicología tenían más o menos la misma opinión. Muy bien. Ellos son los que finalmente
creo que tienen la opinión a ser respetada, me parece. Y yo creo que para que el Ministerio de Salud saque un decreto supremo era para que lo consulte previamente, creo, con los especialistas en salud mental para que tengan un poquito más claro cómo sacar un decreto. Bueno, personalmente yo, como les digo, no tengo jerarquía, no tengo autoridad, no solo se trata de las qué fe profeso, no solo se trata qué dice la ciencia, se trata, yo creo, como persona de amor, de respeto, de valores, que es la forma como a mí me han criado, con valores. Yo no necesito, yo estoy hablando de manera personal, yo no necesito que me den unas leyes de cómo respetar al grupo feminista, de cómo respetar a los animales, de cómo cuidar la naturaleza. Yo no necesito que las leyes me digan no discrimines a un homosexual. Yo no necesito esa ley. Personalmente, a mí me ha enseñado a dar amor, a dar respeto y, por supuesto, con valores, tratar con los valores que me han enseñado, tratar a los demás, no basándome en leyes. Esto fue su radar social. Hay mucho que hablar del tema. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen opiniones distintas. Hay mucho que hablar y se respeta el pensamiento de todos. Les traje esta información. Queda en cada uno leer, informarnos y dejarnos de farándula, de chismes, de lo que nos pueda dar el celular, que no es nada productivo para nuestra sociedad. Soy la doctora Fiorella Luyo, esto fue su radar social. Como siempre, lea libros, lea escritores huanuqueños. Nos vemos conmigo el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Con Radio Noticias del Perú nos vamos a la pausa.